Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Esta clase virtual es la que corresponde al martes 2 de octubre, dado que afortunadamente se logró a instancia de los profes de computación articular con el Instituto 89 para que ustedes hagan esa materia en ese instituto. Esto nos lleva a tener clases virtuales semana por medio y también semana por medio clases presenciales. Yo les había pedido que investigaran sobre qué es la economía y qué es el capitalismo. Y les quiero mostrar el resultado de esa investigación. En este documento, que ahora ya lo deben estar viendo en pantalla, en este documento fui copiando lo que cada uno de ustedes fue escribiendo, fue investigando, empezando por Nancy. De paso voy marcando quiénes trabajaron y quiénes cumplieron y quiénes no. Después, bueno, lo que publicó, lo que investigó Leonardo Ceballos, que acá incorpora aspectos importantes de la economía, que después los vamos a seguir viendo seguramente durante el curso del cuatrimestre. También lo que nos acercó Mariano, también lo que nos acercó Fabiana, y por último, lo que nos acercó Juan Pablo. Así que les pido a los que no lo hicieron que por lo menos vean este documento. ¿Por qué se los muestro rápidamente? Porque bueno, se los voy a enviar para que ustedes lo miren y puedan comparar que todo lo que investigaron, los dos conceptos de economía y de capitalismo, son bastante similares. En esto no hay mucho para inventar, pero bueno, es parte de esta idea o de esta metodología que yo aplico en mis clases, que es la construcción de conocimiento, y a partir de lo que cada cual investigó, vamos formando un concepto determinado. Para lo cual, si empezamos a hablar de economía, yo quisiera antes explicarles brevemente por qué abordamos en esta segunda clase economía y capitalismo. Y entonces vuelvo a compartir pantalla para mostrarles esto que hicimos en la primera clase, que es los grandes hitos que se dieron adelante durante la edad contemporánea. Entonces empezamos con una línea de tiempo que nos marcaba, bueno, dónde comienza la historia, con la aparición de la escritura, lo anterior es la prehistoria, y cómo la humanidad, cómo la construcción social de la historia dividió la historia de la humanidad en cuatro edades: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La edad contemporánea arranca en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, y dura hasta nuestros días. Esto ya lo vimos, vamos a ir muy rápidamente con esto porque este material ya lo tienen y si no se los vuelvo a dejar. Vimos también que había algunos hitos importantes: la Revolución Francesa, las revoluciones hispanoamericanas, la Revolución Industrial, la Revolución Rusa, la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y todo lo que vino a posterior hasta nuestros días. Es decir que, como decía la placa, o dice más abajo por aquí, en algo más de 250 años, se han producido más cambios en la historia de la humanidad que en los 4000 años anteriores. Y la mayoría de estos cambios empezaron en el siglo XIX, con la Revolución Industrial. ¿Por qué hago hincapié en este concepto de lo que vimos en la primera clase, que ustedes después lo podrán repasar porque tienen el material y además tienen un video? Porque la revolución industrial, recuerden ustedes, trajo un cambio en las formas de producción y trajo también un cambio en las formas de organización de esa producción. Y ahí surge con mucha fuerza, ya se venía gestando, pero ahí surge con mucha fuerza, que es el capitalismo. Y el capitalismo y sus posteriores evoluciones, que vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes clases, fueron marcando o fueron configurando el mundo que hoy estamos viviendo. Bueno, era esto a modo de recordatorio. Les pedí que investigaran qué es la economía. Vamos a ver un pequeño video sobre el concepto de economía, que van a ver que es básicamente lo que ustedes investigaron. Y vamos a partir de esto, seguir avanzando.
economía es una ciencia social que estudia cómo administrar los recursos para satisfacer las necesidades humanas, que son ilimitadas. Es decir, analiza cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones de qué se produce, cómo se distribuye y quién consume. Y el resultado de todas esas actividades es lo que conocemos como economía. ¿Para qué sirve la economía? La economía es fundamental para asignar los recursos de la mejor manera posible. Nuestro planeta tiene recursos limitados y las necesidades humanas son ilimitadas, por lo que no es posible tener todo cuanto deseemos. De hecho, la palabra economía proviene de dos palabras griegas, oikos y neime, que juntas forman oikonomía y que significan la administración del hogar. Bueno, queda claro en este video el concepto de economía. Nos parece muy lejano porque estamos hablando de los recursos finitos, escasos, que tiene la humanidad, pero para entenderlo mejor, a mí me gusta llevarlo a nuestra vida cotidiana. Por eso al final del video decía el origen de la palabra economía, que es la economía del hogar. ¿Cómo entendemos la economía desde el punto de vista de nuestra realidad cotidiana? Todos nosotros tenemos algún ingreso que nos permite vivir. Ese ingreso lo cobramos en forma mensual, en forma quincenal, en forma semanal, no importa. Digamos, ese recurso que nosotros obtenemos producto de nuestro trabajo, ese ingreso familiar, es un recurso finito. ¿Por qué es un recurso finito? Porque si cobramos en forma mensual, no volvemos a cobrar hasta el mes que viene. Por lo tanto, es escaso, no se renueva, tienen que pasar esos 30 días. ¿Y qué hacemos cuando cobramos o cuando tenemos ese ingreso, ya sea mensual, quincenal, semanal? Atendemos las necesidades básicas. Lo primero que hacemos es tratar de pagar aquellas deudas que tenemos para que no nos corten los servicios básicos. Básicamente la luz, básicamente si tenés una tarjeta de crédito, si tenés cable, bueno, cualquier agua, gas, cualquier servicio que tengas. Luego tratamos de administrar esos recursos para alimentarnos. Tratamos también de destinar una parte para vestirnos. Entonces, esa definición de economía, que es a nivel mundial, que como bien dice el video, es una ciencia social, no es una ciencia exacta, no es matemática, no es química, es social. ¿Por qué es social? Porque estudia cómo, digamos, o cuáles son los mecanismos de extracción, producción y distribución de los recursos que tiene el mundo para poder satisfacer las necesidades de 7.500 millones de personas que hoy habitan el planeta Tierra. Como nos es lejano y a veces es complicado entenderlo, llevémoslo a nuestro hogar. Es exactamente lo mismo. Tenemos que administrar nuestros recursos que son escasos y finitos para satisfacer un montón de demandas. Normalmente, las demandas, y más en las economías o en la economía de los países como el nuestro, donde hay mucha inestabilidad, hay inflación y demás, normalmente los recursos son escasos y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas que nosotros tenemos. Entonces, la economía, para entender bien el concepto de economía, miremos lo que nos pasa en casa y los malabares que tenemos que hacer muchas veces para poder llegar con ese ingreso que obtuvimos hasta el próximo cobro. Es importante entender qué es la economía, porque se acuerdan que en la primera clase, donde vimos los grandes hitos digamos, que se dieron en la edad contemporánea, habíamos dicho que las grandes transformaciones de la humanidad, los grandes cambios, esos hitos que fuimos marcando, siempre tienen una motivación de tipo económico, por el motivo que fuera. Hace 200 años, las motivaciones eran cómo modificar los medios de producción.
cómo el dueño de los recursos los administraba de la forma más eficiente para él, sin tener en cuenta tal vez lo que le pasaba a sus trabajadores. Más acá, ya en el siglo XX, vimos las guerras mundiales, y las guerras mundiales, más allá de tener mucho condimento, muchas cuestiones de tipo político, en realidad era el dominio del mundo, o de buena parte del mundo, para imponer un modelo económico. Y mucho más acá, ya en este siglo XXI, las guerras se van dando por la captación, por la apropiación de los países más poderosos sobre los países más débiles de los recursos naturales. Las guerras que ha habido en Medio Oriente, donde Estados Unidos y la OTAN ha invadido Afganistán, Irak y esos países, más allá de las cuestiones políticas que te cuentan, en realidad era la apropiación de los recursos. ¿Cuál recurso en este caso? El petróleo. Bueno, tener claro entonces qué es la economía nos lleva al próximo paso. Yo quería trabajar con ustedes y que les pedí que investigaran respecto de qué es el capitalismo. Entonces vamos a ver ahora un video respecto de una definición muy chiquitita sobre qué es el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social basado en que El los medios de capitalismo producción es un sistema deben ser económico y propiedad social privada. basado El en que los mercado medios de sirve como producción mecanismo para deben ser asignar los propiedad recursos privada. escasos El de mercado manera sirve como eficiente y el mecanismo para capital asignar los sirve recursos como fuente escasos para generar de manera riqueza. eficiente y el capital Conceptualmente sirve como hablando, fuente es para la generar posición riqueza. económica social Conceptualmente contraria al hablando, es la socialismo. posición Un económica sistema social capitalista se basa contraria al principalmente en que la socialismo. titularidad Un de los sistema recursos capitalista se productivos basa son de principalmente en que carácter la privado, titularidad es de los decir, recursos deben pertenecer productivos a las son de personas y no carácter a una privado, es organización como decir, el deben Estado. pertenecer a las Para ello, personas y cree no a una necesario organización promover como el la Estado. propiedad privada y la Para ello, competencia. cree El necesario promover capitalismo la propone que propiedad el trabajo privada se y la proporcione a competencia. cambio de El salarios capitalismo monetarios propone que el y debe ser trabajo se aceptado proporcione a libremente por cambio de parte de los salarios empleados. monetarios y debe Los ser bienes y aceptado servicios se libremente por distribuyen parte de mediante los mecanismos de empleados. mercado, Los bienes y promoviendo la servicios se competencia entre distribuyen mediante empresas. mecanismos de El aumento de mercado, capital por medio de promoviendo la inversiones competencia entre ayuda a la empresas. generación El de aumento de riqueza. capital por medio de Hablemos inversiones ahora un ayuda poco a del la origen del generación de capitalismo. riqueza. Hablemos ahora un poco del origen del capitalismo. El capitalismo tuvo sus inicios formales entre el siglo XVI y XVII. El capitalismo tuvo sus inicios Su formales antecedente entre el más siglo directo se ubica XVI hacia y el final del XVII. medioevo, Su a medida antecedente que más surgía directo de se la ubica sociedad hacia el feudal final una del nueva medioevo, clase social a medida dominante que surgía llamada de la sociedad burguesía. feudal una nueva El clase origen del social capitalismo dominante estuvo llamada fuertemente determinado burguesía. por la expansión El origen del de la industria capitalismo textil estuvo inglesa fuertemente a partir determinado del por la siglo expansión XVII. de la industria El textil surgimiento de los inglesa primeros a partir del Estados-nación y siglo la Revolución XVII. Industrial El fueron surgimiento de elementos los clave primeros en la Estados-nación instauración en y la Europa Revolución de este Industrial nuevo sistema. fueron elementos A clave partir en del la siglo instauración XX, en el Europa de capitalismo este sufrió nuevo grandes sistema. cambios. A partir del Esto siglo debido a XX, las el catástrofes capitalismo sufrió económicas grandes y a las cambios. dos guerras Esto debido mundiales. a las catástrofes económicas Bueno, y a las dos como pueden guerras ver, mundiales. como se dice habitualmente, que todo tiene que ver con todo, perdón, el capitalismo es una filosofía económica y política de cómo aplicar ese concepto de economía que vimos hace unos minutos. Es decir, cómo se distribuyen esos ingresos eh, para satisfacer las necesidades de la humanidad y de quién, digamos, para plantearlo en términos más concretos, quiénes son los propietarios de esos recursos. Uno podría decir, bueno, el petróleo es, por ejemplo, una cuestión natural de la evolución geológica de la Tierra. Bueno, a partir de la revolución industrial, por eso todo tiene que ver con todo, que es donde el capitalismo empieza a tomar auge, porque recuerden que ahí cambian los medios de producción, cambian, digamos, el esquema social en torno a esos medios de producción, aparecen los sindicatos, aparecen lo que llamamos la otra vez la conurbanización, es decir, a partir de la máquina empiezan a venir a las ciudades industrializadas en ese momento, poblaciones del interior de los países.
Y fíjense que dice que el capitalismo, bueno, toma auge a partir de la revolución industrial y después va sufriendo cambios, también producto de los desastres, dice el video, que se fueron dando fundamentalmente en las dos guerras mundiales. Por eso, fíjese cómo esto se va hilando y por qué tiene sentido ir estudiando estas cosas para entender por qué en estos más de 250 años la humanidad fue generando, no el concepto de la economía, que es, digamos, milenario, sino las corrientes filosóficas y políticas que, eh, digamos, que enarbolando esas banderas económicas y políticas, se pretende la distribución de la riqueza a nivel mundial. Vieron que en una parte del video habla del socialismo. Bueno, porque durante la mitad del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que el mundo se divide cuando termina la Segunda Guerra Mundial. El mundo se divide, esto ya lo vimos, repásenlo, en dos grandes ejes, Occidente, que predominó el capitalismo como doctrina filosófica y política y económica, y el socialismo o el marxismo con la Unión Soviética y a partir del Acuerdo de Yalta se divide en el mundo. Bueno, esto con la caída del muro de Berlín, con el fin de la Guerra Fría, también volvió a cambiar, porque desaparece el socialismo como doctrina filosófica, política y económica, y el mundo evoluciona hacia el capitalismo. Nosotros hoy escuchamos eh, algunas personas por televisión que te dicen, venimos a luchar contra el comunismo, no queremos una economía socialista, ya no existe eso. China es el único país que todavía tiene un régimen comunista, político, pero un régimen capitalista desde el punto de vista económico. Entonces vamos a ver que, porque aparte si ustedes ven el video, dice, ahora vamos a ver cuáles son los principios rectores del capitalismo, pero en algún momento parece ciencia ficción. Dice, bueno, digamos, sería, en un mundo ideal, sería hermoso que la relación entre los que tienen los medios de producción, los consumidores y los trabajadores, a partir de la libre competencia, genere beneficios para la sociedad. Pero en una parte dice que uno de los principios tiene que ver con que el dueño del medio de producción paga un salario al trabajador que éste debe aceptar incondicionalmente. Entonces, acá estamos viendo que hay una asimetría entre las clases sociales. Vieron que se menciona que aparece la burguesía. Es un término mal aplicado en el lenguaje cotidiano. La burguesía es el empresariado. Hoy podríamos decir las empresas nacionales que operan en Argentina, de capital nacional o de capital extranjero, son esa burguesía a la que hace referencia el video. Por supuesto, insisto con esto, ha habido una evolución, por eso parece que el video habla de un mundo ideal. Primero, ya no existe más el socialismo, el capitalismo abarcó todo el mundo, y vamos a ver, un poquito ahora en breve, un texto que nos va a marcar y vamos a reafirmar los principios que tiene el capitalismo y los tipos de capitalismo que existen. Así que voy a volver a compartir pantalla para analizar este documento. Pero interesante de este documento, que dice que es el capitalismo, es cuál es la fuente. Fuimos a la casa del capitalismo. La fuente es el Fondo Monetario Internacional. Y acá les dejo un enlace, porque este documento se lo voy a contar con este video, por si quieren leer el texto completo. Yo hice un extracto. Dice, se suele pensar que el capitalismo es un sistema económico en el que los agentes privados poseen y controlan la propiedad de acuerdo con su propio interés. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño. Y la oferta y la demanda fijan libremente los precios en los mercados de la forma más beneficiosa para la sociedad. De vuelta, en un mundo ideal, sería bárbaro, sería espectacular. Cabe decir que nosotros, la historia argentina, siempre estuvo gobernada, manejada, el poder del Estado, por este sistema económico, por el capitalismo. No tuvimos un gobierno socialista
modelo Unión Soviética. Entonces, ¿ustedes sienten que es verdad esto de que la oferta y la demanda fijan libremente los precios en los mercados de la forma más beneficiosa para la sociedad? ¿Puedo yo, consumidor, ponerme en un juego libre con el gran supermercado que tenemos en Mar de Ajó o cualquier otro y decir, mire, vamos a fijar libremente los precios? Esto es en la teoría. En la práctica aparecen otras cuestiones que también son de índole político, político no partidario, por la definición de política que vimos en otras materias, eh, entre esta cuestión y el monopolio que a veces se produce respecto de quiénes son los dueños de los medios de producción. Seguimos avanzando muy rápidamente. La característica esencial del capitalismo es la motivación para obtener utilidades. Lucro. El fin último del capitalismo es que el dueño, el propietario de ese medio de producción, tanto sea el almacén del barrio como YPF o como cualquier otra empresa grande, es el lucro. ¿Qué entendemos por lucro? Es ganancia absoluta. Cuanto más gano, mejor. Cuanto menos gasto, mejor. Y en el medio de ese concepto, entre cuanto más gano mejor y cuanto menos pago mejor, están los trabajadores. Entonces ahí es donde el capitalismo, te decía el video, que los salarios los paga el empleador y estos deben ser aceptados unilateralmente. Dice Adam Smith, que es el creador de esta doctrina, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero, de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Miren qué interesante esta frase. El dueño del medio de producción está preocupado por sus propios intereses, quiere ganar plata, y entonces no es por su benevolencia, es por razonablemente, por su actitud de querer ganar dinero, es que nosotros podemos ir a un supermercado y comprar nuestra comida. O podemos tener un teléfono celular y podemos contratar a Claro, Movistar o cualquier empresa. En realidad esa es una transacción de intercambio voluntario, consumidor, dueño del medio de producción. Ambas partes tienen su propio interés en los resultados, pero de ninguna manera, perdón, puede obtener lo que quiere sin tener en cuenta lo que quiere la otra. Digo, en teoría, si yo fabrico fideos y los quiero vender a 3.000 pesos el kilo, bueno, yo puedo hacerlo, pero tengo que tener en cuenta el interés de la otra parte, que es el consumidor, porque ¿quién me va a comprar fideos a 3.000 pesos? Entonces, es en teoría ese juego de intereses contrapuestos. Nosotros dijimos que la política es esa ciencia que trata de conciliar los intereses contrapuestos, también se da en la economía, donde en teoría el que produce tiene que tener en cuenta también el interés del que consume. No siempre es así. En este autointerés racional, es este autointerés racional el que puede llevar a la prosperidad económica. En teoría es así. Bueno, en una economía capitalista, los bienes de capital, como las fábricas, las minas, los ferrocarriles, pueden ser de propiedad y control privados. La mano de obra se compra con salarios en dinero. La mano de obra somos nosotros, los trabajadores. Entonces, fíjense cómo para el capitalismo, en esto del concepto del lucro, el trabajador, la mano de obra, es un producto. Se compra y se paga con un salario, en dinero. Las ganancias de ese capital corresponden a los propietarios privados y los precios asignan al capital y el trabajo a usos que compiten entre sí. Esto después lo leen más en profundidad, pero quería detenerme en esto. Miren, aunque la base de casi todas las economías es hoy en día algún tipo de capitalismo, hoy, siglo XXI, 2023, recuerde cómo esto fue evolucionando, el capitalismo,
Durante gran parte del siglo pasado, siglo XX, este fue solo uno de los dos principales métodos de organización económica. El otro, el capitalismo, ¿no? El otro, el socialismo. En el socialismo, el Estado poseía los medios de producción y las empresas estatales procuran maximizar el bien social antes que las utilidades. A ver, en el modelo capitalista, el dueño de los medios de producción, el dueño de la empresa, el dueño de la fábrica, el dueño quiere tener mucha ganancia, lucro y pagar poco, razonable. En el otro modelo del socialismo, el Estado tenía los medios de producción, no importaban las utilidades, la ganancia, el lucro, sino querían maximizar, querían, digamos, el bien social antes que la ganancia. También en teoría es bárbaro esto, pero en la práctica, la mala noticia es que ninguno de los dos sistemas funcionaron. Ni el capitalismo a ultranza, digamos, sin ningún tipo de intervención, ni el socialismo, donde era el Estado el que marcaba y guiaba los destinos económicos de esos países. Fracasaron. Por eso es que termina, insisto con esto, a partir del fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, desaparece el socialismo como doctrina económica y reina totalmente el capitalismo. A ver, ¿cuáles son los pilares del capitalismo ya para ir terminando? Este documento se los voy a pasar, así que después lo vamos a ver muy rápidamente. Propiedad privada. Permite a las personas poseer bienes tangibles, bienes que puedo tocar, como tierras, viviendas, y activos intangibles como acciones, bonos. Hoy en día, aquel que tiene una capacidad de ahorro sale corriendo y se compra algún dólar o invierte en un plazo fijo. Esos son los bienes intangibles. Otro pilar del capitalismo es el interés propio, por el cual las personas persiguen su propio bien sin considerar las presiones sociopolíticas. En teoría es cierto, yo me preocupo por mí, vos te preocupas por vos, pero la verdad es que esto nos lleva a otros conceptos como egoísmo, meritocracia, pero bueno, es el pilar del capitalismo. Y digamos, no es un tema menor, porque dijimos que es una doctrina económica, política y social. Esta mentalidad del capitalismo ha impregnado a todos los países de Latinoamérica, a todos los países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y buena parte de Europa. Otro pilar del capitalismo es la competencia. Gracias a la libertad de empresas para entrar y salir de los mercados, maximiza el bienestar social, es decir, el bienestar del conjunto de productores y consumidores. Esto también requiere una explicación, porque también tenemos que preguntarnos qué es el mercado. Dice salir de los mercados. El mercado no es un grupo de señores o señoras con cara de malos. ¿No? El mercado es un sistema integral de intereses económicos donde están los propietarios de los bienes de producción, donde están las entidades financieras, donde están los bancos, donde está el Fondo Monetario, donde interactúan aquellos que forman parte del capital privado. Entonces, en teoría, la competencia es un pilar fundamental porque las empresas tienen la libertad para entrar y salir de los mercados para maximizar el bienestar social, no, para maximizar sus ganancias. La libertad de elección con respecto al consumo, a la producción, a la inversión. Los clientes insatisfechos pueden comprar productos diferentes. Los inversores emprender proyectos más lucrativos. Y los trabajadores dejar su empleo por una mejor remuneración. De vuelta, en teoría es bárbaro. En la práctica no tenemos libertad de elección. No tenemos libertad de elección. ¿Por qué no tenemos libertad de elección? ¿Porque somos malos, somos tontos? No, no, porque el sistema del capitalismo es así. ¿Qué pasa cuando vos vas al supermercado, vas a la góndola de los lácteos y ves solamente dos marcas de leche? ¿Hay posibilidad de elegir? ¿De ver cuál es la más barata? Si esas dos marcas de leche son de la misma empresa. No hay competencia.
no hay libertad de elección. Los clientes pueden comprar productos diferentes. ¿Cómo? Si no los tengo a mano, porque los medios de producción están tan concentrados que la mayor parte, esto es algo que después vamos a analizar, hay dos empresas digamos, argentinas que manejan la producción de aceite, tres que manejan todo lo que tiene que ver con los lácteos. Entonces, hay una evolución de este capitalismo ideal que arrancó a mediados del siglo XIX con la realidad mundial que tenemos hoy. Digamos, la concentración económica, la libertad de elección hace que, por ejemplo, a ver, esto no aplica a los servicios públicos, yo no puedo tener libertad de elección respecto de a qué empresa le compro la luz, porque hay una sola empresa. Entonces hay situaciones de monopolio, porque son servicios públicos brindados por el Estado a través de empresas privadas, pero también hay situación de monopolio en los productos en los que el Estado no tiene nada que ver. Si ustedes quieren, ahora por ejemplo, en la zona sur del Partido de la Costa, tenemos libertad de elección si queremos contratar internet, porque tenemos dos proveedores, pero hasta hace muy poco era uno solo. Y antes de que fuera local, el sistema, la posibilidad de tener internet local, eran empresas nacionales como Speedy. Entonces, no es verdad, no es del todo cierto, por lo menos, que los clientes insatisfechos pueden comprar productos diferentes. Los inversores pueden emprender proyectos más lucrativos y esto es lo que por ahí nosotros, en este esquema de poder económico, es donde nosotros nos ubicamos, y los trabajadores pueden dejar su empleo por una mejor remuneración. En el libro, sí. En la práctica sabemos que no, porque al haber falta de trabajo, te pagan menos. Si vos tenés la suerte de encontrar otro trabajo mejor remunerado, bárbaro, pero en general sabemos que esto no pasa. No pasa por distintos factores que tienen que ver con el manejo de la economía, con este capitalismo evolucionado y con la concentración de los factores económicos en muy pocas manos. Te plantean también la intervención limitada del Estado. Este es otro principio del capitalismo. Para proteger los derechos de los ciudadanos privados y mantener un entorno ordenado que facilite el correcto funcionamiento de los mercados. En teoría, de vuelta, esto está bárbaro, pero el Estado no se tiene que meter para proteger los derechos de los ciudadanos privados. Entonces, ¿qué pasa cuando, como hemos vivido en estos últimos años en la Argentina, y hago una descripción sin ningún tipo de valoración, qué pasa cuando el dueño de la producción de carne vacuna mira el mercado y dice, pará, yo acá en Argentina lo vendo en pesos, pero como es un producto de exportación, lo puedo exportar y ganar en dólares. Ponete por un minuto en la mente de esa persona, que no es el Estado, que no le importa el bienestar social de la gente. Yo fabrico vacas, para decirlo en términos amigables. Y tengo la posibilidad de vendértela en pesos o venderla al exterior en dólares. Normalmente, y razonablemente tal vez, ese productor agropecuario mande toda su producción al exterior. ¿Y esto qué produce? Que cuando vos vas a la carnicería, la carne no está o es muy cara. Entonces, el capitalismo dice, no, no, Estado, no se meta, deje que el mercado actúe libremente. Entonces, a veces aparece la intervención del Estado poniendo algún tipo de regulación, como por ejemplo las famosas retenciones al campo, para decir, miren, usted exporte todo lo que quiera, pero primero lo que usted tiene que hacer es abastecer al mercado interno. Bueno, estos son, así muy rápido, los principios que tiene el capitalismo y que después lo vamos a ir profundizando. Las diversas formas de capitalismo se distinguen por el grado de función en que funcionan estos pilares. En las economías de libre mercado, o laissez-faire, los mercados operan con escasa o nula regulación, lo que les decía recién. Miren, ustedes vendan al exterior, no importa si los ciudadanos no pueden comprar. Esto se ve mucho sobre todo en los países del sudeste asiático.
En las economías mixtas, donde se combinan los mercados y el Estado, los primeros, los mercados, tienen un papel dominante, pero están regulados en mayor medida por el Estado para corregir sus fallas, como la producción y la congestión de tránsito, esto es el Fondo Monetario, promover el bienestar social y por otras razones como la defensa y la seguridad pública. Digo, esto que les decía, digamos, en la economía mixta, que no es esa economía con ese nombre tan lindo, laissez-faire, que es libertad total, donde el Estado no se mete, que es una forma de meterse también, dejar actuar. La economía mixta, los medios de producción siguen siendo del capital privado, pero el Estado en algún punto regula algunas cuestiones como para poder equiparar las diferencias o las asimetrías que hay entre los consumidores y los que te venden esos productos. Actualmente predominan las economías capitalistas mixtas. Bueno, con esto vamos terminando. Este documento se los voy a adjuntar, pero sí quería dejar como síntesis, es entender qué es la economía, llevarla al plano hogareño para entenderla mejor, qué es lo que nos pasa, qué es el capitalismo, que es una filosofía política, social y económica, que ha predominado, que ha nacido al amparo de la revolución industrial, esto que ya vimos, cómo el capitalismo fue evolucionando, producto de las catástrofes que hubo a nivel mundial, las dos guerras mundiales fundamentalmente, y cuáles son los principios que tiene ese capitalismo. Esto que ustedes investigaron, digamos, tratamos de redondearlo. ¿Todo esto para qué? Porque esta evolución que ha tenido la economía mundial, el capitalismo, va generando o va determinando por qué el mundo se maneja como se maneja hoy. Nosotros no vamos a analizar cómo era en la Edad Medieval, no vamos a analizar el Antiguo Egipto. Estamos analizando la Edad Contemporánea, la Revolución Francesa hasta nuestros días. ¿Cómo implica, cómo impacta este modelo del capitalismo en nuestra vida cotidiana? Este es el objeto del estudio de la materia, pero era necesario detenernos en conocer bien el concepto de economía y entenderlo, el del capitalismo. Y ahora les pido, como tarea para el próximo martes, que así como investigaron qué es el capitalismo y qué era la economía, les pido que investiguen y lo escriban, no me lo manden, lo vamos a ver el martes que viene en forma presencial, qué es el neoliberalismo. Digamos, ¿qué es el neoliberalismo? Desde ya anticipo, es la evolución del capitalismo que empezó en el siglo XIX. Con esto damos por concluida la clase, espero que haya sido clara y que les sirva, y nos vemos el martes que viene en forma presencial.